La difracción de rayos X y la ley de Bragg. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, el personaje que tenemos aquí en esta fotografía, descubrió accidentalmente los rayos X. Él estudiaba en su laboratorio en Würzburg, Alemania, en la universidad de esa ciudad. Esta es la fotografía de su laboratorio. Él estaba experimentando con con las emisiones de unos bulbos como este, ¿no? Donde eran emisiones de rayos catódicos. Sin embargo, cuando cubría estos bulbos con material negro, que era como un cartón negro, observó pues que en una placa que estaba ahí en el laboratorio se volvía fluorescente. Y entonces conjeturó que había alguna radiación que estaba saliendo o emergiendo de este experimento y luego utilizó, midió qué tanto pasaba esta radiación en diferentes materiales, ¿no? Libros, e incluso le tomó una fotografía a la mano de su esposa, quien quedó horrorizada al ver el resultado, ¿no? Dijo que había visto su propia muerte. Bueno, la pregunta natural después de la publicación o el descubrimiento de estos rayos X fue, que los llamó así William, ¿no? Era si era de naturaleza corpuscular, es decir, si eran partículas, o si era de naturaleza ondulatoria. Para contestar esta pregunta, este señor Max von Laue, creo que lo pronunció bien, no sé, pensaba utilizar, pues, mostrar algún efecto donde se mostrara ya sea la naturaleza ondulatoria, ¿no? Es decir, por ejemplo, que demostrar un fenómeno como de interferencia o de difracción y demás. Y se vio inspirado cuando estaba revisando la tesis de doctorado de este señor, Paul Peter Ewald, quien le comentó, pues, o le mostró que la distancia entre los átomos que se considera en un cristal es muy similar a la que Max von Laue sabía es la que le corresponde a la longitud de onda de estos rayos, que le correspondería a la longitud de onda de estos rayos X. Entonces pensó en utilizarlos, pues, como una rejilla de difracción. Quiso convencer originalmente a quien era su asesor, ¿no? El jefe ahí, que era Arnold Sommerfeld, y no pudo hacerlo debido a que tiene algunas conjeturas, dicen algunos historiadores que tiene algunas conjeturas mal planteadas, y además había ignorado los efectos térmicos del cristal. Sin embargo, otros dos personas, Paul Peter y Frank Friedrich, sí hicieron el experimento y plantearon, pues, mandar un haz de rayos X contra un cristal y mandar a una placa fotográfica y ver si se presentaba el fenómeno de difracción. Y de hecho sí se mostró, y por eso le valió, se mostró en 1912, le valió el premio Nobel solo a Max von Laue en 1914. En su paper, este señor mostró, esa es como una de los resultados de este experimento. Él mostró que las ecuaciones que mostró eran correctas. Sin embargo, las posiciones exactas de los puntos de difracción no eran exactamente los mismos. Y lo que vamos a platicar ahora es el resultado del estudio de William Lawrence Bragg, quien, de hecho, su padre también trabajaba en el estudio de estos rayos. Y quería estudiar, pues, el resultado del artículo publicado por Max von Laue y colaboradores. Y en 1913, William Lawrence Bragg publicó el artículo donde plantea la explicación que, de manera muy simplificada, no es exactamente la que está en el artículo. De hecho, voy a poner la liga al artículo original, donde viene un poco esta historia platicada, y está el artículo original, ¿no? Que se lo hace como un análisis en 3 dimensiones, pero la física es exactamente la misma, ¿no? Aquí vamos a hacer una simplificación. Entonces comenzamos. Entonces, déjenme empezar. Y vamos a hacer un análisis de considerar un cristal, y sobre ese cristal hacemos incidir, que es como este que está aquí, ¿no? Hacemos incidir una luz que vamos a considerar como la teoría de rayos de óptica, ¿no? Entonces tenemos nuestro cristal, que está de esta forma. Voy a descubrirlo. Donde la distancia atómica entre estos dos planos de cristales es D, ¿no? Que está aquí a la izquierda. Y le incidimos en algún ángulo, θ, un haz de rayos, ¿no? Que en este caso rayos X. Y estos, pues, salen difractados como rayos, ¿no? De hecho, esta idea de considerarlo como rayos la adoptó Bragg hijo
de su padre, que él consideraba que los rayos X de hecho eran partículas, ¿no? Y quería analizarlos como caminos rectos y demás, ¿no? Entonces, pues se enriqueció realmente de la teoría contrastante de su padre, ¿no? Bueno, de hecho al final ellos terminaron los dos fundando este tipo este nuevo campo, ¿no? Que es la difracción de rayos X. Pero bueno, entonces incide una onda sobre un plano atómico, y en realidad aquí pongo solamente un átomo, pero en realidad va a influir en todos los átomos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso estoy mostrando cómo inciden sobre este átomo de aquí arriba, ¿no? Pero va a ser lo mismo sobre todos los átomos de la capa, y lo mismo va a ocurrir con la capa de abajo, ¿no? Entonces ahí está más o menos dibujada la onda. La idea de Bragg es que debido a que son muchísimos átomos los que están irradiando la luz, los que vamos a detectar, cuando vamos a detectar una intensidad muy lejos del cristal, es cuando estos hagan una emisión que esté en fase. Es decir, que el máximo de la salida de coincida con la máximo del otro, de un plano con respecto al otro. Y entonces vamos a buscar esa condición con óptica geométrica, y lo hacemos aquí, ¿no? Entonces consideramos que la distancia es d, viene la radiación, y la diferencia de camino óptico entre una onda y la otra, por ejemplo, poníamos esta onda, ¿no? Aquí. Y la que viene en el siguiente plano, digamos, para el siguiente átomo, el siguiente plano, pues más o menos igual. Sin embargo, después de que llega aquí, pues sigue caminando un poquito más, ¿no? Y avanza toda esta región. Y esta sería la diferencia de camino óptico de ida. Luego, bueno, cuando salga de regreso, pues tendrá así otra. Y esta tendrá otro pedazo, ¿no? Y aquí habrá una diferencia de camino óptico también, que es este pedazo de aquí. Entonces, necesitamos calcular cuánto vale esta diferencia de camino óptico, o podemos calcular uno y sumarlo dos veces. Voy a descubrirlo, ¿no? Y para esto, o sea, digan, básicamente lo que necesitamos hacer es calcular cuánto miden esta distancia y esta distancia, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el ángulo de llegada es teta, o sea, este ángulo que está aquí es teta, y sabemos que la distancia de aquí, entre planos, pues es d, esta de aquí es d. Bueno, entonces podemos formar este triángulo, que sería este de aquí, ¿no? Con ángulo teta. Para saber que este ángulo es teta, podemos dar cuenta que este es teta, entonces este va a ser teta, entonces es complementario, esto forma un triángulo rectángulo, entonces este tiene que medir teta, ¿no? Todos estamos convencidos. Entonces, ya que sabemos que este ángulo va a ser teta, podemos calcular cuánto vale esta distancia, sabiendo que esta sería como la hipotenusa, ¿no? Y entonces d seno de teta, pues da esta cantidad, ¿no? Aquí lo puse, ¿no? Esta distancia mide d seno de teta. Pero tenemos dos veces esa cantidad, entonces sería 2 veces d seno de teta. Y para que haya una condición de interferencia constructiva, más vale que esa diferencia de camino óptico sea unas veces el número veces la longitud de onda de la luz incidente. En este caso vamos a llamarle lambda, sería n veces lambda. Y esta, bueno, con n algún entero, ¿no? Es lo que se conoce como la ley de Bragg. Es decir, es la condición de interferencia constructiva para la radiación de diferentes planos, ¿no? De hecho le llaman reflexión de Bragg porque están como cada plano refleja, ¿no? La radiación. Digamos, entonces lo que podemos saber es que si yo modifico el ángulo teta, pues puedo encontrar cuándo se cumple esta condición de interferencia constructiva, y podría descubrir cuánto vale la d, que es la distancia entre planos, si conozco lambda. Pues eso más o menos se hace, y de hecho hay bastante aplicación para esta tecnología. Imagínense que tenemos un cristal, por ejemplo, y en un cristal pues tendrías que ver qué dirección tienes, pero lo que hacemos generalmente es molemos ese cristal para hacer un polvo. Entonces de manera aleatoria tienes orientado cada granito de polvo en todas las direcciones posibles, ¿no? Porque no has hecho algo para orientarlas de alguna manera particular. Y entonces esto lo pones en un aparato rayos X, donde aquí tendrías la fuente. Aquí está como la fuente, y aquí pues conduces el rayo en esta dirección. Aquí tendrías la muestra y la mides en este detector. Entonces tú puedes mover el ángulo aquí y el ángulo acá, depende cómo sea, y varías, pues supone que tienes que cristal en todas las direcciones posibles, y varías el ángulo como función y mides la intensidad en el detector, ¿no? Entonces resulta algo como esto. Eso es un ejemplo, por ejemplo, para este material que no sé cómo se pronuncia.
y vemos aquí como para ciertos diferentes ángulos aparecen pues condiciones de interferencia constructiva, entonces se ve una intensidad muy alta en ciertos ángulos particulares. Que eso lo que nos dice es que le has pegado exactamente al ángulo compatible con esa distancia interplanar, le dicen, ¿no? Entonces, eso significa que el cristal que pusimos en este difractómetro tiene distancias interplanares correspondientes a este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y demás, ¿no? Y de hecho, aquí están etiquetados cuál es el plano cristalino que les corresponde con una cosa que se llama los índices de Miller, pero bueno, no tiene mucho caso decir ahorita, pero son, digamos, ya hay una nomenclatura para llamarle a cada plano cristalino, y esos son esos índices. Y bueno, con esto queda al final, para cada cristal diferente, esos puntos aparecen en diferentes, estos picos aparecen en diferente posición en el ángulo y constituyen una firma para el cristal. Y de esta manera, por ejemplo, si nosotros tenemos un polvo, podemos hacer un rayos X y saber qué polvos, qué materiales están presentes ahí, incluso en qué cantidades, ¿no? Eso es para una fuente como esta, ¿no? Que son estos, creo que realmente son cubos de cobre los que hacen para hacer la fuente de rayos X, pero hay otras. Pero también puede haber una fuente de radiación de rayos X mediante un sincrotrón, donde a los electrones se les hace girar en círculos enormes, ¿no? De tamaño de metros, de cientos de metros, ¿no? Y aquí los electrones se hacen girar por este camino redondo que está aquí señalando. Y cada vez que los tuerces, les cambias su estado de movimiento, entonces los aceleras y los cargas aceleradas radian y colectas la radiación en estas líneas que le dicen, ¿no? Líneas de luz. Y con esta pues lo utilizas como fuente para después mover un brazo y calcular una cosa como estas, aunque mayormente se utilizan para tipo de muestras más complicadas como muestras biológicas, por ejemplo. No tienes alguna proteína que de alguna manera inteligente cristalizaste o ordenaste para que se forme un cristal, y con una luz de radiación sincrotrón podrías hacer difracción y tratar de lucubrar cuál es la estructura de esa proteína, por ejemplo. O también lo hacen para muestras, incluso alguna solución, por ejemplo, ¿no? Bueno, con esto yo creo que termino este video de la difracción de rayos X y la ley de Bragg.